estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Buenos días, queridos hermanos, Iglesia Casa de Oración, y a todos los que nos siguen en el tiempo con Dios. El Señor los bendiga grandemente. Estamos en jueves 16 y vamos a seguir con nuestra meditación del devocional. Está en 1 Samuel 3 del 15 al 29. Antes les quiero pedir que podamos orar juntos y darle gracias al Señor por este día. Padre precioso, gracias por este día. Gracias por un día más que tú nos regalas, Señor, de vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú guiándonos a través de tu palabra y mostrándonos lo que tú tienes para este día. En el nombre de Jesús. Amén. Así dice la palabra de Dios. El título dice: Consuelo en el desierto. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se quedó en Ores en el desierto de Zif. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y vino a donde estaba David, en Ores, y lo reconfortó en Dios. Dice, diciendo: no temas, pues yo te hallará, no te hallará a la mano de Saúl, mi padre. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre lo sabe. Hasta mi padre Saúl lo sabe. Ambos hicieron un pacto delante de Jehová. David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores y en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende ahora pronto, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en manos del rey. Saúl le respondió: bendito sea vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora aseguraos más, conoced y ved el lugar de escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es muy astuto. Ellos se levantaron y se fueron así. El 23. Observad pues y informaos todos los escondrijos donde se oculta. Regresad a mí con información segura, y yo iré con vosotros si él está en la región. Yo lo buscaré entre todas las familias de Judá. Ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Fue Saúl con su gente a buscar, pero alguien avisó a David, el cual descendió a la peña y se quedó en el desierto de Moab. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Saúl iba por el lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Se daba prisa a David para escapar de Saúl, pero Saúl y sus hombres habían rodeado a David y a su gente para capturarlos. Wow. Entonces llegó un mensajero y le dijo a Saúl: ven enseguida, porque los filisteos han hecho una incursión en el país. Abandonó Saúl y por tanto la persecución de David y partió. Abandonó Saúl, por tanto, la persecución de David y partió contra los filisteos. Por esta causa le pusieron en aquel lugar el nombre de Sela Lecot. De allí David se fue a habitar en lugares fuertes en Gadi. Qué tremendo ver vamos a ver al menos tres aspectos aquí, 3 puntos. Uno, cuando Saúl sigue persiguiendo a David con esa ira, con ese celo, con esa cólera. Y vemos a David también huyendo siempre. Vemos a David siempre asustado, escapando. Y aquí vemos al amigo Jonatán, que está al tanto, informando. Y dice, como el título dice, ¿no? Consuelo en el desierto. En el 16 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y vino a donde estaba David, en Ores, y le reconfortó en Dios. Esto me llamó mucho la atención cuando dice: le reconfortó en Dios.
Muchas veces nosotros podemos dar ánimo a la gente, decir, no, levántate, tú puedes, empodérate, está en ti, o el pensamiento positivo, no piensa de esta forma. Dice Jonatán le reconfortó en Dios. ¿Y cómo reconfortar en Dios? Queridos hermanos, amigos, todos pasamos momentos muy críticos, difíciles. En nuestras posibilidades no está el solucionar. Y si nosotros conocemos a un amigo, estos días yo escuchaba muchas historias difíciles, de separación, de divorcio, de maltrato, de muchas situaciones, y yo decía, pues sí, es difícil, pero para Dios nada hay imposible. Dios ha establecido leyes, Dios ha establecido principios, órdenes, y si vamos contra eso, definitivamente van a salir mal. Pero cuando nosotros nos acercamos a hacer lo que la palabra nos enseña, lo que Dios nos dice hacer, definitivamente todo nos va a ir bien. Acá vemos recordándole a David lo que Dios le había dicho, a lo que le había llamado. Dios le había llamado a tener un reinado en Israel. Le había ungido, no solo le llamó, lo ungió y le dijo que él iba a ser el rey. Y probablemente en todas sus escapadas, en todo ese trayecto, él estaba olvidando eso. Pero Dios usa personas para hablarte, decirte que Dios te ama. Si tú estás al otro lado y estás escuchando y estás desanimado, decir, todo está oscuro, o todas las cosas están saliendo mal, déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios está contigo ahí, que Dios está mandando mensajeros, decirte, no te rindas, Dios te ama. Aún con una palabra, con una promesa, aún con un abrazo, Dios te está hablando. Dios habla de muchas formas, solo esté atento. A veces el problema lo ponemos tan grande y pensamos que Dios es tan pequeñito que no le importa lo que nos está pasando. Dios sí, y Dios está enviando personas para recordarte que Él te ama. Dios ha puesto de repente en este tiempo, has conocido personas y te está diciendo, te amo y tengo un propósito contigo. Yo lo voy a cumplir, tú tienes un llamado especial. Tu vida no es una casualidad, tu vida o lo que estés pasando no es una casualidad, tiene un propósito, pero en Cristo, en Dios, no en tus fuerzas, no en las cosas que te ofrece el mundo, en Cristo. Así que vuélvete al Señor. Recuerda la promesa que Dios te ha dado, Él lo va a cumplir, Él va a llegar a que suceda. Dice el 17, diciendo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo. Hasta mi padre lo sabe. El rey sabía de esto. Saúl lo sabía, por eso estaba persiguiendo. No quería que él asumiera el reinado. Ya Dios le había desechado a él. Dios ya le había dicho que David iba a ser el rey, pero él no lo reconocía. La soberbia, el orgullo, que de repente no le dejaba ver más allá. Pues es la alegría de un sucesor. Si Dios levanta a otros, qué alegría, ¿no? Alegrarnos por lo que, pero él no, más bien le enfurecía a ellos saber eso. Pero Jonatán le reconforta, le dice, recuerda, tú vas a ser el rey, yo voy a ser el segundo, y mi papá lo sabe. Entonces ese era de repente el motivo por la persecución, ¿no? Pero vemos a Saúl en todo esto tramando, queriendo, ya rodeándola, dice, ya lo tenía todo rodeado. Pero cómo es Dios, porque Dios mismo lo saca a Saúl. Entonces dice, llegaron los mensajeros donde estaba Saúl, que ya le tenía rodeado a David. Dice, entonces llegó un mensajero y le dijo a Saúl, ven enseguida, porque los filisteos han hecho una incursión en el país. Abandonó Saúl, por tanto, la persecución de David y partió contra los filisteos. Vemos la mano de Dios aquí. Cuando ya todo estaba terminado, diciendo Dios, no, poniendo todo de la situación en contra, y tenía que volver Saúl a Israel y abandonarlo el propósito que tenía, el de atacar o matar a David. Ahí vemos una vez más la mano de Dios. Queridos hermanos,
Dios está contigo, la mano de Dios está sobre ti. Dice, Él está delante, detrás y sobre nuestra cabeza está su mano. Él nos rodea con lazos de amor. Él está como un cerco alrededor de nosotros. No nos salgamos de ese cerco. Vuélvete al Señor. Si has pasado situación difícil, vuélvete al Señor. Aún más en este tiempo, porque lo que hayas pasado tiene un propósito para llegar al cumplimiento de la promesa de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Y recuerda siempre que Dios está contigo. Donde tú vayas, Dios está contigo. Señor, gracias por este día. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias por regalarnos, Señor, las maravillas. Regalarnos lo más hermoso. Saber que tú estás con nosotros en todo tiempo. Saber que tú tienes el control de cada situación. Gracias. Te pido, Señor, por cada hermano que está en un lugar. Pon personas para que si hagan recordar, o pon a ellos en su corazón y a alguien para recordar que tú estás y tú tienes una promesa con sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo... Estar contigo no hay